Bien, buenos días. ¿Cómo están? Esperando que todos estén bien por casa, cumpliendo con la cuarentena, no saliendo, no exponiéndose para que de esta forma no podamos contagiarnos. El día de hoy vamos a desarrollar la química y el estudio que realiza. Acuérdense que esta es la tercera sesión. Bien, quiero que observen las imágenes. Muy bien. ¿A qué se refieren las imágenes? Imagen uno. Vamos a observar lo que es el agua. Imagen 2, la sal. Imagen 3, azúcar. Ahora vamos a responder las preguntas. ¿Dónde lo encontramos? Es decir, ¿dónde encontramos el agua? ¿Dónde encontramos la sal? ¿Dónde encontramos el azúcar? Muy bien, encontramos el agua formando parte de los ríos, lagos, mares, también en los reservorios y en algunos recipientes en casa. Y la sal también la encontramos formando parte del agua de mar, en algunas salineras. También lo encontramos, por ejemplo, en algunos hipermercados, supermercados, en casa también, para poder darle gusto a las comidas. Y el azúcar también lo encontramos formando parte de los supermercados, hipermercados, de las tiendas o bodegas, y en casa también para poder endulzar a unos que le gustan el té o el café para poder ingerirlo. ¿Y qué tienen en común el agua, la sal y el azúcar? Que ocupan un lugar en el espacio. Y si ocupan un lugar en el espacio, se le denomina entonces materia. ¿Y quién se ocupará de su estudio? ¿Quién se ocupará del estudio de la materia? Entonces, la química es quien se ocupa del estudio de la materia. Ahora, veamos qué es la química. La química es la ciencia que estudia la estructura interna de la materia, analizando las propiedades, transformaciones o reacciones que se suscitan en su interacción. Por ejemplo, sabemos que el agua está formado por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. El cloruro de sodio o la sal común está formada por un átomo de cloro y un átomo de sodio. Y el azúcar, que es conocida también como glucosa, está formado por 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno. El desarrollo de la química en la historia. En el año 600 a.C. surge ideas acerca de la estructura interna de la materia. Surge la primera teoría atómica de Tales de Mileto y en el año 450 a.C. Leucipo y Demócrito tratan de explicar que los cuerpos están formados por átomos. Frente a estas ideas surge Aristóteles, quien consideraba que la materia estaba compuesta por 4 elementos y 2 cualidades. Por ejemplo, el fuego, él decía que era caliente y seco. El agua, que era fría y húmeda. El aire, que era caliente y húmedo, y la tierra, que era fría y seca. En el año 100 a.C., los alquimistas buscan la piedra filosofal y el elixir de la vida. Los alquimistas tenían como principal finalidad obtener la piedra filosofal, cuya propiedad era transformar cualquier metal en oro y sobre todo conseguir el elixir de la vida que al ser ingerido era capaz de curar cualquier enfermedad y dar la eterna juventud. En el año 1500 después de Cristo surge la iatroquímica. Surge como una aplicación de la alquimia en la medicina. Teofrastus es quien fundó esta ciencia, la cual era precursora de la farmacología. Consideraba que el ser humano estaba básicamente formado por la sal, azufre y mercurio, y que la deficiencia o exceso de uno de ellos generaba las enfermedades. Es así que las farmacias de aquel entonces se convirtieron en laboratorios experimentales de nuevas sustancias médicas.
En el año 1600 después de Cristo, George Stahl propone la teoría del flogisto. En el siglo XVII surge la teoría del flogisto. Aquí los químicos alemanes, John Becher y Georg Stahl, planearon la existencia del flogisto como una sustancia que permitía el proceso de la combustión. Sabemos nosotros que para que sea la combustión debe existir un elemento importante que es el oxígeno. Ya luego, en el año 1789 después de Cristo, Lavoisier fundó la base de la química moderna. Surge a mediados más o menos del año o del siglo XVIII. Lavoisier es considerado el padre de la química moderna debido a las múltiples investigaciones que realizó, en especial con el oxígeno. Esos experimentos permitieron desechar la teoría del flogisto. La química en los últimos siglos. En el siglo XIX, John Dalton desarrolló la teoría atómica de los elementos y compuestos y fue el primero en clasificar los elementos por su peso atómico. En el siglo XIX también se destacó el químico alemán Friedrich Wöhler, que sintetizó urea a partir de productos inorgánicos. Con respecto a lo que decía John Dalton, él consideraba que el átomo era una esfera sólida que no se podía dividir, era indivisible, según él. Sin embargo, los estudios realizados posteriormente dan a conocer que el átomo todavía se puede seguir dividiendo y cuando se divide el átomo encontramos una parte que es el núcleo, que es la parte central donde se encuentran los protones de carga eléctrica positiva y los neutrones que no tienen carga, y también encontramos otra parte, en este caso es la corteza, en donde se encuentran los electrones girando a gran velocidad y que son de carga eléctrica negativa. En el siglo XX, la química ha tenido un progreso espectacular, aunque los beneficios de este progreso han acarreado con consecuencias perjudiciales para el medio ambiente. En el siglo XX, los peligros más evidentes proceden de los materiales radiactivos por su potencial para producir cáncer en las personas que se exponen, así como la destrucción de la capa de ozono y el calentamiento de la Tierra, entre otros fenómenos. Las ramas de la química. Tenemos la química general. Aquí esta estudia todos los temas relacionados a la química. La química inorgánica estudia los compuestos minerales, es decir, los compuestos que en su estructura no contienen o no contienen el carbono. La química orgánica estudia los compuestos que presentan carbono en su estructura, como por ejemplo el petróleo y sus derivados. La fisicoquímica estudia los procesos en los que se relacionan los principios físicos y químicos. La bioquímica estudia los procesos químicos que ocurren en los seres vivos. La química analítica estudia y perfecciona las técnicas de análisis de las sustancias. Las aplicaciones de la química. En la actualidad, la química se aplica en diversas actividades humanas. Tenemos, por ejemplo, la química ambiental. La química ambiental estudia los contaminantes en el agua, en el suelo y en la tierra. Esta establece la relación entre la concentración de los contaminantes y los efectos que producen. Propone tratamientos para contrarrestar los efectos. Tenemos la química forense. Por ejemplo, esta investiga hechos concretos que ayudan a aclarar una situación legal. Por ejemplo, la presencia de drogas en un cadáver, o acuérdense también cuando se interviene alguien en el aeropuerto y se le quiere revisar sus pertenencias que están llevando, y si de repente llevan algún tipo de sustancias como droga, esta va a ser también, por ejemplo, ser revisada y con un reactivo van a dar o no si lo que llevan ahí es droga. La química industrial. La química industrial, aquí por ejemplo, esta comprende la industria alimentaria, la industria farmacéutica, la petroquímica, la metalúrgica, entre otras. En la industria
aquí los químicos desarrollan nuevos productos u van a optimizar, en este caso, los procesos industriales a todas las escalas. La química agrícola y la química ganadera. Aquí van a asesorar a los agricultores y ganaderos en el mejoramiento de tierra de cultivo y pastoreo, en el uso de fertilizantes y pesticidas, entre otros aspectos. La química y tecnología promueven el empleo de materiales que permitan el uso más eficiente de la energía, por ejemplo, los focos ahorradores o el aluminio y el estaño, que son materiales superconductores. La química y la medicina proporcionan sustancias usadas en procedimientos médicos, por ejemplo, la anestesia, que evita la sensación de dolor, las vacunas, que nos protegen de enfermedades, y los antibióticos que impiden el desarrollo de microorganismos patógenos. Las nuevas fronteras de la química. Tenemos la nanoquímica. La nanoquímica diseña y elabora máquinas moleculares artificiales. La química computacional investiga los átomos, moléculas y macromoléculas mediante un sistema de computadora. La neuroquímica estudia la composición y el metabolismo del sistema nervioso. La química cuántica estudia matemáticamente el comportamiento de los átomos y las moléculas en cuanto a sus propiedades y actividades químicas. Bien, vamos a continuación a observar un video que va, en resumen, a hablar también de lo que es la química y qué es lo que estudia esta. La química es la ciencia que estudia la materia, su estructura, composición, propiedades y transformaciones, además de investigar las relaciones entre la materia y la energía. Para facilitar su estudio, la química se divide en 4 grandes áreas: general, descriptiva, analítica y aplicada. La química general se enfoca en los principios y teorías como los postulados, leyes, composición y comportamiento de la materia y la energía. La química descriptiva estudia la composición, propiedades y métodos de obtención de sustancias. Se divide en química orgánica e inorgánica. La orgánica estudia los compuestos que tienen las moléculas de carbono en su estructura. Y la inorgánica o mineral estudia las propiedades y reacciones de los compuestos como ácidos, bases, metales, etc. La química analítica explica lo relacionado a las mezclas, sus componentes, cualidades y proporciones. Y finalmente, la química aplicada atiende problemas especializados y se apoya de otras áreas como fisicoquímica, bioquímica, astroquímica, entre otras. Todos estos conocimientos pueden ser utilizados para satisfacer necesidades del ser humano. A esta aplicación de la ciencia se le denomina tecnología. Algunos ejemplos de la tecnología química son los siguientes: la conservación de alimentos, la mejora de propiedades nutricionales y los alimentos bajos en grasa, el desarrollo de medicamentos para prevenir o combatir enfermedades, creación de materiales sintéticos para elaborar ropa más liviana, térmica o reciclable, diseño de materiales resistentes y ligeros para la construcción de casas y edificios. Si bien la aplicación de la química ha permitido mejorar la calidad de vida de los seres humanos, el uso excesivo de sustancias químicas como limpiadores, detergentes, pesticidas e insecticidas ha generado consecuencias ambientales negativas. Por eso, el reto de la química es buscar nuevos productos y procesos menos contaminantes, a la par de crear medidas preventivas para reducir el impacto ambiental. Quédate en Pruébate y continúa explorando más temas relacionados con química. Muy bien, después de haber observado el video, que de hecho ayudará para poder resolver la siguiente actividad, vas a elaborar un organizador visual ilustrado sobre el tema, es decir, sobre lo que es la química, las ramas de la química y también lo que hemos hecho en cuanto a las nuevas fronteras de la química. Luego vas a responder las siguientes preguntas. ¿Qué cambios ha provocado la gran demanda de productos?
Vas a realizar una lista de los productos que consideras contaminantes. ¿Qué productos los podrían reemplazar? ¿Crees que es importante el desarrollo de la conciencia ambiental al elegir un producto? ¿Por qué? Busca información sobre las principales industrias que se han desarrollado en nuestro país. ¿Cuál es el aporte de la química para afrontar la pandemia? ¿Qué instrumento utilizan los químicos en sus investigaciones? Esperando que puedas realizar un buen trabajo y que lo puedas enviar en el día que se ha acordado. Me despido de ustedes, no sin antes decirle que hay que obedecer, hay que acatar la cuarentena, hay que quedarse en casa porque yo me quedo en casa. Nos vemos.